Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan. Hoy estamos felices porque tenemos una muy buena noticia para ustedes. Además, vamos a tener la oportunidad de tener una actividad académica espectacular de alto nivel con un invitado internacional, donde estaremos hablando acerca de temas muy interesantes para todos ustedes. Quiero darle entonces la palabra a la doctora Edna Gómez, quien nos va a dar la bienvenida y a continuación les estaré contando en qué consiste este webinar tan interesante que es el lanzamiento de CENIVE. Bueno, doctora, muchas gracias y buenas noches a todos. Bienvenidos, pues igual como lo comenta la doctora Saldarriaga, a este evento virtual. Mi nombre es Edna y pues desde Sanofi estamos emocionados de compartir esta charla junto con la Sociedad Colombiana de Cardiología, a quien quiero pues obviamente agradecer su compromiso y toda la gestión para llevar cada vez más educación médica de tan alto nivel. Hoy tendremos grandes panelistas, ya los presentará la doctora. Y como siempre, en línea en su compromiso por revertir el curso de las enfermedades crónicas, Sanofi anuncia el fortalecimiento de su portafolio en Colombia con una terapia combinada para el tratamiento y control de los niveles altos de LDL con la llegada de CENIVE. CENIVE de rosuvastatina más ezetimibe y pues estará disponible para el uso de todos ustedes y obviamente de sus pacientes el próximo mes de julio a finales de julio. Entonces, gracias y pues nada, empecemos, doctora. Muchísimas gracias, Edna. Y bueno, quiero saludar a todas las personas que nos acompañan, no solo desde Colombia, sino también desde otros países de la región de América Latina, porque sé que estos webinars son altamente apreciados en toda la región. Voy a compartirles entonces mi pantalla. Yo voy a darles una introducción acerca de por qué es tan importante que nos actualicemos y hablemos acerca del tema de las combinaciones, del tratamiento de la hiperlipidemia. Y a continuación, pues voy a contarles de qué nos van a hablar nuestros expertos. Yo quise nombrar esta introducción, si será que estamos haciendo las cosas bien, y los datos que voy a mostrarles se refieren a lo que sabemos en el mundo, datos de América Latina y, por supuesto, las publicaciones que tenemos en nuestro país acerca del control del colesterol. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Y quiero contarles que la enfermedad cardiovascular en el mundo y especialmente en Colombia es la causa principal de muerte. Y además, como observan ustedes en estos datos que son tomados de la Organización Panamericana de la Salud, es una de las causas de muerte prematura en nuestra población
La enfermedad isquémica explica el 57% de las muertes en los hombres y el 44% en las mujeres. Pero si ustedes a esto le suman el porcentaje de pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, que también está altamente relacionada con la dislipidemia, encuentran entonces que tenemos un porcentaje muy alto, cercano al 80% de muertes prematuras por causa de enfermedad cardiovascular. Y bueno, esto es algo que nosotros podríamos cambiar. Recuerden que estas son muertes potencialmente prevenibles y por eso es tan importante que entendamos que tenemos un problema serio en nuestro país y en nuestro continente que amerita soluciones urgentes. Solo para ilustrarles a ustedes y para que tengan en mente qué tan importante es la dislipidemia en nuestro país, quiero mostrarles esta publicación del estudio PURE. El estudio PURE es un estudio muy grande que ha reclutado pacientes en muchas partes del mundo. Hemos aprendido muchas cosas muy importantes acerca de factores de riesgo cardiovascular. Y este es el análisis de 6.628 pacientes que ingresaron al PURE de Colombia. Y quiero mostrarles que de esta población, el 87.7% de los pacientes tenía diagnóstico de dislipidemia. Cuando en el estudio PURE comparan los datos de todos los demás países, encuentran que Colombia es el que tiene la frecuencia más alta de pacientes con hiperlipidemia. Por esta razón, es importante entender que tenemos un problema serio y eso está relacionado con lo que les mostraba de las muertes prematuras que causa la enfermedad cardiovascular en nuestro país. ¿Quiénes son estos pacientes del estudio PURE que tienen dislipidemia? Mayoritariamente son hombres, pacientes que viven en zona rural y que tienen bajo nivel educativo, lo cual nos lleva también a pensar mucho en los determinantes sociales de la salud en nuestro país. Pero miremos que también estamos tratando a los pacientes que tienen el diagnóstico de la enfermedad. Esta es una publicación del 2020 donde se analizaron 461 pacientes en 17 centros de alta complejidad en Colombia. Aquí teníamos una mezcla de pacientes en prevención primaria y secundaria y quiero mostrarles que estos datos son bastante preocupantes. Solo el 55% de los pacientes de toda la población de prevención primaria y secundaria estaba en metas de control del colesterol LDL. Y si miramos los pacientes que tenían enfermedad coronaria, miren que solamente el 28.6, uno de cada 3 pacientes estaba en metas de control del colesterol, lo cual quiere decir que tenemos un problema serio a la hora de tratar a nuestros pacientes, evitar la aparición de nuevos eventos en prevención primaria y secundaria. ¿Y cómo hacemos las cosas en esos pacientes que vemos en el hospital? Miren ustedes estos datos que son tomados de una encuesta que se hizo en el Lipid Roadmap, que fue un trabajo muy bonito que se hizo de manera conjunta con la Sociedad Colombiana de Cardiología, que ya está publicado, donde se le preguntó a los médicos en qué momento evaluaban el colesterol LDL de los pacientes cuando llegaban con un evento coronario. Y observen ustedes que hasta un 17% de los médicos nunca le midió el LDL a sus pacientes. Por lo tanto, tenemos una brecha grande en el diagnóstico, en el tratamiento de las dislipidemias, en cómo llevamos a los pacientes a la meta. Y adicionalmente, el uso de las estatinas en los pacientes, como les quiero mostrar, incluso en pacientes con síndrome coronario agudo, solamente la mitad recibió estatinas a la admisión al hospital. Y miren que muchos de estos pacientes no tuvieron un tiempo definido para el inicio de la terapia, o la terapia se definió después de que el paciente presentó el evento coronario. Creo que estos números deberían alertarnos y mi conclusión para ya pasar a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche es que no estamos haciendo las cosas bien, no estamos pensando en el colesterol como un factor de riesgo importante. Recuerden que las metas han cambiado, que somos cada vez más agresivos en la reducción del colesterol LDL y esto plantea un hecho muy grande y es que se requiere el uso temprano y agresivo de terapias y terapias en combinación. Tenemos ahora disponible esta nueva combinación en nuestro país. Quizá ya no hay una excusa de que había una escasez de medicamentos o que no teníamos la disponibilidad. Y creo que tenemos además nuevas opciones farmacológicas disponibles para el tratamiento de la dislipidemia. Y el llamado de atención es a movernos de la inercia terapéutica y a considerar que nosotros podemos evitar estas muertes cardiovasculares prematuras y ayudar a nuestros pacientes a vivir más años libres de eventos.
Muchísimas gracias por su atención. Voy entonces ahora a darle la bienvenida a nuestros dos invitados de la noche de hoy. Perdón un segundito, por aquí dejo de compartir la pantalla. Muy bueno. Bueno, quiero darle entonces la bienvenida al doctor Pablo Corral. El doctor es especialista muy reconocido en el tema de la dislipidemia a nivel mundial. Él es argentino, es profesor titular de la Cátedra de Farmacología de la carrera de Medicina de la Universidad FASTA, es expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, es investigador clínico con amplia experiencia en el tema de las dislipidemias en Mar del Plata, Argentina. Y tenemos también al doctor Ángel García, bien conocido por ustedes. Él es el presidente del capítulo de lípidos, que ahora se llama el capítulo de metabolismo y lípidos Cardiometabólico. cardiometabólico, Cardiometabólico. un experto nacional también en el tema del abordaje de las dislipidemias. El doctor Corral nos estará dando una presentación y posteriormente el doctor Ángel García tiene unos casos tipo Ángel, ¿sí o no? Sí. Exactamente, vamos a disfrutarlo. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Pablo para que nos cuente un poquito de cómo está el asunto y luego vamos a intentar resolver algunos casos que son de lo que hacemos en el día a día para tomar decisiones correctas. Así que, bueno, Pablo, el escenario es tuyo y arranquemos con tu presentación. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias fundamentalmente a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la invitación, a Sanofi obviamente. Para mí es un placer estar aquí junto a Edna, a Clara y a Ángel, grandes amigos, y siempre es bueno estar en contacto con la gente de Colombia que me ha tratado y me trata siempre tan pero tan bien. En los próximos minutos, bueno, la idea es conversar, hablar, discutir y plantear el tema de las combinaciones en el abordaje de las dislipidemias. Estos son mis potenciales conflictos de interés como disertante, asesor científico o investigador clínico. Y lo primero a lo cual me quisiera referir es a plantear el hecho de qué vamos a morir nosotros, de qué van a morir nuestros pacientes. Y si ustedes ven la estadística, está claramente establecido que la enfermedad isquémica cardíaca es la primera causa de mortalidad en el mundo, seguido por el stroke isquémico, muy por encima de otras causas de mortalidad. Y como ustedes pueden ver y observar, esto no va a variar en los próximos años, van a seguir siendo la causa número 1 y número 2 de mortalidad en el mundo, fundamentalmente la enfermedad isquémica cardíaca. Entonces analicemos básicamente las causas de esta enfermedad isquémica cardíaca y ahí podemos observar y ver al vasospasmo coronario, a la disfunción coronaria microvascular o MINOCA, la causa inflamatoria, incluso la causa mecánica, como la disección coronaria, causantes de enfermedad isquémica cardíaca. Pero claramente la aterosclerosis se lleva más del 95% de la enfermedad isquémica cardíaca. Entonces veamos qué causa la aterosclerosis. Y en este caso, los datos en animales, donde el LDL induce aterosclerosis, la genética, donde las variables en alta generan aterosclerosis y las de baja la protegen, la secuencia siempre del LDL colesterol precede al evento cardiovascular, la coherencia en función a la correlación, hay un gradiente que es proporcional y lógico, la consistencia en función de los resultados que son invariables, no hay básicamente paradojas en este caso, la especificidad es un factor de riesgo independiente y la intervención, donde bajar los niveles de LDL y colesterol, como vamos a ver a continuación, por distintos tipos de estrategias farmacológicas y no farmacológicas, han demostrado que el LDL es causante de aterosclerosis. Y si nos especificamos un poco más, toda la partícula que tenga ApoB genera aterosclerosis. Y sabemos que hay un riesgo proporcional, esto lo hablábamos recién. A mayor nivel de colesterol asociado a LDL, mayor es el riesgo relativo, en este caso, de enfermedad coronaria. Y también sabemos y hemos aprendido durante múltiples décadas que no hay curva J. Vean ustedes que cuanto más bajo es el nivel de LDL colesterol,
menor es el riesgo de tener un evento cardiovascular aterosclerótico, a diferencia de otros factores de riesgo. Veamos a la derecha la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, cuando uno baja demasiado, en este caso la tensión arterial sistólica, obviamente que hay una curva en J, hay un evento deleterio, al igual que lo que ocurre en diabetes. Bajar demasiado la glucemia, la hemoglobina glicosilada, claramente genera mayor riesgo en estos pacientes. Y también hemos aprendido fundamentalmente que existe lo que se denomina regresión de la aterosclerosis. Cuando uno logra en tiempo sustancial bajar los niveles de LDL colesterol por debajo de 50, 60 miligramos por decilitro con distintas estrategias farmacológicas, vean ustedes que no solamente las estatinas, como lo demostró el Precise-IBUS, sino que también con el ezetimibe y con los inhibidores del PCSK9, claramente en el estudio GLACOM, disminuir en forma sustancial y mantenida el LDL colesterol no solamente genera la detención del proceso de aterosclerosis, sino que también genera regresión de este mismo proceso. Todos sabemos y hemos aprendido que luego del análisis del metaanálisis del CTT, donde bajar básicamente 1 milimol o 38.6 miligramos por decilitro de LDL, bajamos 22% el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en distinto tipo de población y en distinto tipo de eventos, no solamente los eventos coronarios, necesidad de revascularización, stroke, hay 0.78 o 22% de reducción de riesgo relativo. Pero también sabemos que existe un riesgo residual en función de cuando nosotros tratamos a esos pacientes con estatinas, tenemos un riesgo residual asociado al LDL colesterol, a los triglicéridos, a la lipoproteína pequeña, y hay un riesgo residual asociado a inflamación, trombosis y oxidación. Pero como yo siempre digo, el principal factor de riesgo residual es la persistencia de los niveles de LDL colesterol elevados, como lo mostró recién la doctora Clara, cuando claramente no se logran los objetivos terapéuticos propuestos. Sabemos muy bien que las estatinas son drogas que probablemente luego de las vacunas y luego de los antibióticos son los fármacos que más vidas han salvado en la historia moderna de la medicina. Pero también sabemos que luego de duplicar la primera dosis no vamos a tener un 50% de descenso extra del LDL, sino que la denominada regla de los 6 habla de que cuando nosotros doblamos la dosis de estatina de 10 a 20 o de 20 a 40 o de 40 a 80, vamos a obtener un descenso de un 6% extra en los valores del LDL colesterol. Y así también sabemos y conocemos que si bien las dos estatinas potentes son atorvastatina y rosuvastatina, y las dosis altas de estas potentes estatinas son 20 o 40 de rosuvastatina o 40-80 de atorvastatina, hay una pequeña diferencia a favor de la rosuvastatina en función del análisis de estudio estelar, donde se denomina que la rosuvastatina a dosis máxima sería un poco más potente que la atorvastatina. También sabemos, y como vemos en este gráfico, que la evolución de la terapia hipolipemiante en estos últimos 30 años, bueno, claramente se definió fundamentalmente por las estatinas, primero estatinas menos potentes, luego estatinas más potentes y en dosis más alta. Vean que aquí en estos primeros 20 años, hasta el 2014 aproximadamente, solo se ha metido el ezetimibe, y luego, sí, en los últimos 10 años han aparecido los inhibidores de PCSK9, Evo y Arilocumab, el inclisiran, el ácido bempedoico. Hoy tenemos básicamente distintos tipos de fármacos y drogas que en los últimos 10 años han ido cambiando la evolución de la terapia hipolipemiante. Pero como decíamos, en el año básicamente 2014, el IMPROVE-IT nos demostró básicamente tres cosas fundamentales: que reducir el LDL por una droga no estatínica disminuía eventos. Me acuerdo y recuerdo la discusión sobre si eran las estatinas per se las que disminuían los eventos o era bajar el LDL. Bueno, esto fue lo que demostró el ezetimibe. También demostró que bajar el LDL era eficaz, disminuía eventos, y que bajar el LDL era seguro en función, básicamente, de la seguridad demostrada en el estudio IMPROVE-IT. Hoy tenemos distintas alternativas terapéuticas. El ácido bempedoico más ezetimibe en Argentina está disponible. El ácido bempedoico baja un 38% el LDL colesterol. Una estatina potente de alta dosis, Rosuva 20-40, Atorva 40-80,
baja un 50% el LDL, combinada con ezetimibe llega a un 65% de descenso, en la asociación con ácido bempedoico y la triple terapia un 85%. Vean ustedes cuando se asocia un fármaco que actúa sobre la PCSK9, en este caso anilokumab, evolocumab o inclisiran, llega hasta el 85%, y la cuádruple terapia junto a ácido bempedoico logra bajar más de un 85% el nivel de LDL. Pero lo que quiero remarcar es que dar una estatina potente de alta dosis más ezetimibe hoy logra llegar al 65% de la reducción basal del colesterol LDL. Y la evidencia claramente tiene que ver con la evidencia genética. Vean ustedes en el primer gráfico sobre la parte superior, donde los SNPs o estos polimorfismos de nucleótido único asociado básicamente a la Niemann-Pick C1L1, que es donde actúa el ezetimibe, claramente en estudios genéticos demuestran un descenso en los niveles de LDL y una protección cardiovascular, y eso fue claramente luego soportado por el estudio IMPROVE-IT, donde la utilización de ezetimibe, que también actúa claramente sobre la proteína que se codifica en la Niemann-Pick C1L1, ha disminuido eventos y ha demostrado beneficio en función de los eventos cardiovasculares. Entonces, como hablábamos de la regla de los 6 de las estatinas, que doblar la dosis genera un 6% adicional de beneficio, cuando uno asocia, en este caso, ezetimibe, se logra este 18% adicional en el descenso del LDL de colesterol, y como vamos a ver a continuación, no solamente mejora el nivel de LDL, sino que también mejora eventos cardiovasculares. Entonces uno se plantea si es el tiempo claramente de la utilización de terapia combinada, y en función de esto podemos analizar, y lo que vamos a hacer es la farmacocinética y la farmacodinámica de esta combinación, los efectos sobre seguridad, eficacia y qué pasa con la adherencia de estos pacientes. Cuando hablamos de la farmacocinética y la farmacodinámica, vemos acá en esta revisión claramente que la combinación de rosuvastatina y ezetimibe, por una vida media prolongada, un metabolismo básicamente que no tiene conflicto entre estas dos moléculas, y los efectos pleiotrópicos antiinflamatorios que tienen no solamente la rosuvastatina, sino el ezetimibe, hacen que esta combinación sea casi ideal en función hoy de la terapia oral para ser muy, pero muy agresivos en el descenso del LDL colesterol. Cuando vemos y analizamos cuál es el objetivo logrado con la combinación de estatinas y ezetimibe, por las guías últimas de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Europea de Cardiología, vemos que un 85% de los pacientes post-síndrome coronario agudo y más de un 80% que tienen cardiopatía isquémica crónica con la combinación de estatinas y ezetimibe logran los objetivos propuestos por la última guía europea descripta. Entonces uno compara y empieza a ver si dar rosuvastatina, en este caso en altas dosis, versus la combinación de rosuvastatina en alta dosis más ezetimibe, genera menor tasa de efectos adversos, menor tasa de discontinuación y mayor potencia, mayor descenso en función de lo que hablábamos de la regla de los 6. Entonces, uno empieza a comparar, bueno, ¿es lo mismo dar en un mismo comprimido o en comprimido separado? La combinación que ya sabemos que es eficaz y segura. Vean este estudio, básicamente, en casi 2.500 pacientes, donde se comparó claramente dar estatina y ezetimibe en dosis fija en un mismo comprimido y en píldoras separadas. Y ustedes pueden ver y observar la diferencia sustancial en la disminución del nivel de colesterol de LDL en 40 miligramos por decilitro cuando se da en forma conjunta, a 27,5 cuando se da separada, y la disminución de casi un 30% versus un 20%, una P estadísticamente significativa cuando se comparan estas dos estrategias farmacológicas. Pero claro, hoy tenemos mayor evidencia, 2024, dos grandes estudios básicamente que actualizan y evalúan la combinación, en este caso de ezetimibe y rosuvastatina, sobre dos aspectos fundamentales: la sensibilidad insulínica y la inflamación vascular. Ustedes saben que las estatinas potentes en altas dosis tienen una incidencia baja pero real de nuevos casos de diabetes. Y ustedes pueden ver en este grupo hacia la izquierda el grupo de la rosuvastatina sola, donde claramente el aumento en el índice OMA está
fundamentalmente establecido tanto en pacientes que logran una disminución del menos del 50 como más del 50 del LDL. Pero ¿qué pasa básicamente cuando se asocia esa rosuvastatina en esa misma dosis sobre el impacto del OMA con ezetimibe? Vean ustedes claramente que hay una disminución en el aumento de la resistencia a la insulínica cuando se asocia ezetimibe, y esto probablemente tenga que ver con un efecto contrabalanceado del ezetimibe sobre la potencia y la probabilidad de que la rosuvastatina, en este caso como estatina potente, genere nuevos casos de diabetes. En este caso se midió la inflamación, y en la inflamación se midió una de las proteínas, la peroxiredoxin 4, y una vez más, el grupo de rosuvastatina sola no mostró diferencia significativa, pero cuando se asoció rosuvastatina y ezetimibe, bueno, hay una clara disminución de la peroxiredoxin 4 en función de una mejoría en la inflamación vascular cuando se utiliza la asociación. La utilización de estatina en alta dosis versus alta dosis más ezetimibe también dentro del síndrome coronario agudo, ustedes vean el odds ratio de 0.5 y una reducción de riesgo absoluto a los 3 años del 4,7%, un NNT muy pero muy bajo, cercano a 20, estadísticamente significativo. Dar estatinas potentes junto a ezetimibe del post-síndrome coronario agudo claramente beneficia al paciente, evitando lo que es la terapia secuencial y esperar a que el paciente, darle primero estatina potente, evaluarlo, luego sumarle el ezetimibe, sino que todo paciente, luego de un síndrome coronario agudo, probablemente necesite de la terapia combinada. Es así como este esquema que yo trato de simplificar es aquel paciente con un síndrome coronario agudo, o un accidente cerebrovascular isquémico o en prevención secundaria, debería chequear los valores de LDL fundamentalmente y comenzar con estatina potente en alta dosis, Atorva 40-80 o Rosu 20-40 con ezetimibe, chequear los valores lipídicos al mes o mes y medio, 4 o 6 semanas. Si los valores están menos de 70 o 55, según la guía que ustedes utilicen, y un descenso mayor del 50% del basal, bueno, se continuaría con el mismo esquema. Ahora, si ese paciente continúa con más de 70 o más de 55 y no logra disminuir el 50% basal, ahí se considerarían fármacos básicamente que actúan sobre la PCSK9, inclisiran, alirocumab, evolocumab, o incluso se podría considerar el ácido bempedóico en los países donde esté disponible. Como hay un hexágono en la hipertensión, yo he diagramado el hexágono del manejo farmacológico de los lípidos, donde las estatinas claramente están en la cabeza, y cuando uno quiere bajar el LDL, la combinación ideal y primera es con ezetimibe, como hablábamos recién. Luego vienen los fármacos que actúan sobre la PCSK9 y el ácido bempedoico, y luego tenemos fármacos para las formas homocigotas de hipercolesterolemia como el lomitapide y el evinacumab, y fármacos en desarrollo como los inhibidores de CETP o la terapia de edición génica. Cuando uno busca los triglicéridos, bueno, tenemos la alternativa del ecosapento de etilo, el EPA en altas dosis, los fibratos, el volanesersen para la forma de síndrome de quilomicronemia familiar, y fármacos en desarrollo como los inhibidores de la angiopoietina LAI 3 o el olezarsen, básicamente que actúan sobre los triglicéridos. Y ya para ir terminando, tenemos que hablar entonces de lo que es la maratón del descenso del LDL. ¿Dónde comenzar? ¿Cuándo comenzar? ¿Cómo comenzar? ¿Y cuán intenso debemos ir básicamente para esta maratón, para persistir en la avenida de la prevención primordial, en la autopista de la salud cardiovascular, y no agarrar el callejón del evento isquémico, el desvío de la prevención primaria o el desvío de la prevención secundaria, y continuar en esta autopista de la salud cardiovascular? Porque todos sabemos que a los días de comenzar la terapia hipolipemiante comienza a bajar los niveles de LDL, a los meses esa placa se empieza a estabilizar, comienza el fenómeno de regresión, para que luego de meses y años se prevengan eventos cardiovasculares para finalmente reducir la mortalidad cardiovascular asociada al aumento de LDL. Para concluir entonces, podemos decir que hoy disminuir los niveles del colesterol asociado al LDL es la estrategia primordial para prevenir y tratar la aterosclerosis, que es la causa número 1 de morbo y mortalidad en Argentina. La evidencia científica hoy avala la utilización de la combinación de hipolipemiantes para reducir este colesterol de LDL y el riesgo cardiovascular asociado. La combinación de rosuvastatina y ezetimibe posee efectos farmacológicos sinérgicos, siendo segura y eficaz en este sentido. Y finalmente, la utilización de rosuvastatina como estatina más potente, más ezetimibe, en un solo comprimido, permite alcanzar las metas lipídicas en el mayor número de pacientes
con un elevado nivel de eficacia y seguridad basada en alto nivel de evidencia científica. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muy interesante y creo que estamos llegando tarde. Y bueno, vamos a poner esta parte un poco en la práctica, porque claro, muchos de nosotros nos vemos enfrentados en el día a día a pacientes complejos, multimórbidos, pacientes que nos llegan con un reporte, y el problema es cómo tomar la decisión. Mostraste una gráfica muy bonita que es el hexágono, el polígono, no me sé cuántos lados tenía porque tenía varias flechas, pero el hexágono de todas las opciones que tenemos realmente y cómo seleccionar la combinación correcta, porque muchos de los médicos nos preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Le pongo ezetimibe, le pongo un fibrato, le pongo un inhibidor? Entonces, tengo un par de casos. La idea es que los vayamos desarrollando. Hay una sección abajo, ustedes ven en su Zoom, pueden hacer preguntas a través de la cajita. Los que están en Instagram o en Facebook pueden hacerlo por ahí para que nos llegue a nosotros. Y la idea es que al final vamos a intentar contestar muchas de las preguntas. Así que voy a compartir pantalla y vamos a intentar llevar esto un poco a la práctica clínica vamos a revisar a ver cómo nos va, a ver si es tan fácil combinar y cómo debemos combinar. A ver, miramos que ya estemos en presentación. ¿Pueden confirmar que estén viendo la presentación? Ahora que está al contrario. Listo. Sí, Doc, ya lo estamos Ángel, viendo. se ve perfecto. Listo. Bueno, primero saludo a todos los del capítulo cardiometabólico que están acá, invitación a los que no pertenecen y les interesa el tema, bienvenidos todos, así que nos pueden escribir a las redes sociales o a la sociedad para que puedan ingresar al capítulo si están interesados. Y pues bueno, hay combinaciones ideales, combinaciones peligrosas para pacientes correctos, incorrectos, así que como una camisa, vamos a ver qué camisa nos va quedando bien para cada uno de los eventos que tenemos, porque hacer la tarea relativamente a veces yo me pongo en el lugar del médico que está en atención primaria, del que tiene 20 pacientes por ver, y a veces la tarea no es tan fácil como uno se lo imagina. Así que vamos con el primer caso, Pablo. Todo lo que no se menciona, digamos que se asume como normal o no relevante para el caso, para no enredarnos. Esta señora tiene 65 años, es una paciente de muy alto riesgo cardiovascular, para no dar vueltas en muchos antecedentes. Viene siendo tratada con rosuvastatina 40 miligramos una vez al día. Es digamos que una medicación muy estándar aquí, Pablo, en Colombia. Digamos que eso estaría bien por guías, que alguien le ponga estatina de alta potencia, estaría bien. Y le pido un control de su perfil lipídico y de forma relevante nos trae estas tres cosas. Un LDL de 60 miligramos, una LPA en 50, porque recuerden que cada vez tenemos que pedir más LPA, es necesario, ya hemos hablado aquí mismo de muchas cosas muy importantes del LPA. Entonces, llego con el LPA y un colesterol no HDL, para de pronto algunos médicos generales que nos acompañan, es pues el colesterol total menos el HDL, nos da una idea de las partículas que tienen ApoB, que son las más malas y son las que nos van a favorecer el proceso de la arteriosclerosis. Entonces, el cálculo es el total menos el HDL, en este caso fue 80. Cuando uno ve esta paciente, Pablo, y asumimos que pues estamos trabajando en la nutrición, en el ejercicio, en las otras cosas, ¿qué debería pensar uno para organizar el enfoque del tratamiento específicamente de lípidos? Obviamente todas las comorbilidades deben ser tratadas, pero vamos a enfocarnos en lípidos. ¿Cómo mentalmente deberíamos organizarnos y cómo seleccionar, si hay que seleccionar, un paso en la escalera de tratamiento? Cuéntanos cómo lo haces tú en el consultorio. Sí, Ángel, la realidad es que en un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, que tendría el equivalente a un paciente en prevención secundaria, uno busca el famoso paradigma de cuanto más bajo mejor, ¿no es cierto? Ya nos han demostrado distintos tipos de estudios que al paciente que llega a tener 25 o 30 de LDL le va mejor al que tiene 60. Y esto está claramente demostrado en distintos tipos de estudios, fundamentalmente en el Open Label Extension de Fourier, donde los pacientes que llevan a 20 miligramos por decilitro les iba mucho mejor que a los que tenían 50, 60 o 70. Esta paciente de muy alto riesgo cardiovascular
A mí me gustaría tenerla con un nivel de LDL aún más bajo. Me parece que hoy tenemos estrategias terapéuticas farmacológicas de combinación accesibles y que no tienen un problema de acceso, como puede ser en Argentina el acceso a fármacos de aplicación subcutánea. Por eso creo que el agregado de ezetimibe en esta paciente le va a aportar un 18, un 20% del descenso extra del LDL colesterol, y con 12 miligramos menos de LDL colesterol, 15 miligramos menos de LDL colesterol, nosotros estaríamos llegando a 45 aproximadamente de LDL, y fundamentalmente eso probablemente nos acerque a un objetivo terapéutico más estricto, pero con un impacto clínico en un futuro de una mujer joven, 65 años, donde seguramente mejorará el pronóstico cardiovascular de nuestro paciente. Ok, o sea, digamos que te parece que rosuvastatina 40 más ezetimibe 10 miligramos al día es una opción adecuada para esta paciente. ¿Alguna sugerencia en términos de la posología? Acá digamos que en Colombia la creencia que si de día, que si de noche, que si al mediodía, que si con comidas, que sin comidas. ¿Alguna recomendación sobre la posología? Que esto es una pregunta bastante frecuente en los pacientes. Es verdad eso, Ángel, porque históricamente las estatinas de segunda generación, simvastatina fundamentalmente, que en una vida media más corta, se daban de noche. ¿Por qué? Porque la síntesis del colesterol fundamentalmente se da en horas nocturnas. Hoy sabemos que rosuvastatina, estatina de tercera generación de vida media larga, se puede dar en cualquier momento del día, de mañana, a mediodía, a la tarde, a la noche, con o sin comidas. Así que no tenemos una imposibilidad de darla, en este caso, la combinación de rosuvastatina y ezetimibe en cualquier momento del día, con o sin comida, y eso prácticamente desde el punto de vista farmacológico no va a modificar nada en función del impacto que tenga sobre el LDL y los eventos. ¿Alguna interacción farmacológica que tengamos que tener en cuenta con esta combinación? ¿Algo especial que tengamos que pensar? Ejemplo, si yo doy warfarina y anticonvulsivantes, o si doy tratamiento antirretroviral para VIH y anticoagulantes, pues tenemos que tener alguna precaución. Esto lo podemos hacer de forma tranquila, lo podemos combinar con otros medicamentos, o tenemos que tener alguna precaución. Las estatinas básicamente tienen interacciones farmacológicas, pero hay que ser, digamos, básicamente estrictos en decir que la rosuvastatina tiene mucha menos interacción farmacológica que la atorvastatina, que actúa más sobre el citocromo P450, que la rosuvastatina, que actúa sobre el otro citocromo, que es la 29A, en función de la interacción farmacológica. ¿Hay interacciones farmacológicas con rosuvastatina? Claramente que los hay. Los antibióticos macrólidos, los azólicos, utilizar con cuidado en función de los inhibidores de la proteasa, que son los fármacos que se utilizan para el HIV, con distinto tipo de bloqueantes cálcicos. Pero la realidad es que si uno va a elegir una estatina potente con baja tasa de interacción farmacológica, uno debería volcarse a la utilización de la rosuvastatina, que tiene mucha menos interacción que la atorvastatina en ese sentido. Perfecto. Ya en nuestra cajita de preguntas y respuestas nos están llegando algunos comentarios sobre este caso. Van poniéndolos, que yo los voy a intentar llevándolos durante la presentación. Hay uno en especial que me parece muy interesante para discutir, porque están planteando una alternativa a la propuesta que tú hiciste. Es de la doctora María Juliana Rodríguez, un saludo especial a Juli, y dice, oye, ¿por qué no le ponemos, dado el perfil de riesgo, los valores del EPA, por qué no le ponemos la combinación o solo la astatina y alirocumab? ¿Cómo Es lo una ves? opción. Yo creo que es una opción, pero en función de probablemente cualquier guía de recomendación, por lo menos nacional en Argentina, como las que yo conozco internacional, la terapia secuencial con fármacos de mejor acceso, como es el ezetimibe, en este caso por vía oral, en función de los costos. Bueno, uno habitualmente, cualquier ente regulador, por lo menos de los que yo conozco, van a exigir que tenga la terapia dual de entrada, y hay que considerar que muchos pacientes, fundamentalmente los diabéticos, se consideran hiperabsorbedores. ¿Esto qué significa? Que tienen una respuesta, no vamos a hablar de hiperrespuesta, pero una respuesta
más marcada a la combinación con ezetimibe. Si ustedes pueden ver y analizar el subgrupo de diabéticos en Improve It, bueno, van a ver y van a poder comprender que ese grupo fue el que mayor beneficio tuvo en la utilización de un fármaco que actúa sobre los mecanismos absortivos. Entonces yo creo que la utilización, como está establecido en casi todas las guías, básicamente de práctica clínica, es utilizar un inhibidor de PCSK9, no en tercera línea, porque yo creo que la primera línea es estatina potente más ezetimibe, esto ya debería ser primera línea, sino que ya la segunda línea, aridokumab, evolocumab, inclisiran, incluso en los lugares como Argentina, bueno, hoy sabemos que en Centroamérica se está lanzando y probablemente en breve llegará a Colombia, el ácido bempedoico también podría ser un fármaco, en este caso de segunda línea, pero no deja de ver que este valor de LPA, que está limítrofemente, porque es algo limítrofe, ustedes sepan que 50 es el punto de corte para tener elevado, de 30 a 50 es un gris y menos de 30 es normal. 50 miligramos por decilitro de LPA es un valor limítrofe, por eso yo creo que la primera opción en este paciente o en esta señora es la combinación primero con ezetimibe. Yo estoy de acuerdo. Importante dejar un mensaje para nuestros médicos de atención primaria que nos están viendo. Cuando yo le puse el rótulo de muy alto riesgo cardiovascular a esta paciente, por la razón que sea, esa paciente debería estar tratada con combinación como paso inicial. Eso es fundamental que nos quede a todos. Cuando le pusimos el rótulo, esa paciente ya debería estar en combinación. Y a las 6 semanas, yo debería estar dando la decisión con un nuevo control, el paso. Si estoy en las metas y objetivos terapéuticos, fabuloso. Si me hace falta algo, pues ese algo se tiene que tomar la decisión muy rápido. En este caso, pues no entramos en la discusión de cuánto llevaba con la estatina, sino es un caso muy sencillo. Pero sí es importante pensar que esa paciente pues, ha perdido tiempo en términos de tener la combinación, ya digamos que formulada y ordenada previamente. Pero si ustedes ya tienen la combinación, el siguiente paso, inhibidor, podría ser una muy buena alternativa. Acá tengo dos preguntas interesantes con este caso. No puse el valor de los triglicéridos, pero nos preguntan que si los triglicéridos estuvieran altos en este caso, que si la decisión podría ser diferente si los triglicéridos estuvieran altos o si los triglicéridos estuvieran bajos. Esa es una pregunta que la vas pensando, Pablo. Y la segunda pregunta es que si yo tengo al paciente tomando la medicación de estatina por la noche, que si sería conveniente cambiarle el horario. Esas dos preguntas. ¿Cómo ves este mismo escenario con triglicéridos elevados? Para los médicos más jóvenes que nos acompañan, si yo elevara el valor de triglicéridos, posiblemente el colesterol no HDL que está mencionado hoy sería un poco más alto, que es importante porque pues no lo están viendo en pantalla. Pero digamos que generaría una necesidad de decir, me voy con el objetivo LDL, trato de forma conjunta los triglicéridos con el LDL, quizás no un ezetimibe sino un fibrato, o qué tal un EPA, bueno, ahí digamos que se nos enreda un poquito la situación, pero esa es la realidad de los pacientes que vimos en la semana, los de seguimiento crónicos, y se vuelven decisiones muy relevantes. Entonces, Pablo, triglicéridos altos en esta paciente, ¿qué podríamos ofrecerle? Nos mantenemos con terapia combinada y le ofrecemos un EPA, lo dejamos igual, vemos el resultado de cómo se comportan los triglicéridos y decidimos agregarle otra cosa, le pongo un fibrato de una vez. Cuéntanos cómo lo verías. Muy bien, vamos por la parte fácil, la segunda pregunta, rosuvastatina de noche, de día, la rosuvastatina en el momento que el paciente quiera, desea, no hay ningún tipo de problema, en cualquier momento del día se puede dar. Con respecto a los triglicéridos, yo dividiría, si el paciente tiene los triglicéridos mayor a 500, yo asociaría directamente un fibrato en función no solamente del riesgo cardiovascular, pero sí fundamentalmente en el riesgo de pancreatitis que tenga el paciente. Entonces, si el nivel de triglicéridos supera 500, el fibrato estaría indiscutido. En este caso se daría fenofibrato. El gemfibrosil está contraindicado con la utilización de estatinas. Y sí, ahí separar el horario en función de la estatina y el fibrato, en este caso fenofibrato o ácido fenofíbrico, una en la mañana y una en la noche o viceversa. Si los valores de triglicéridos están menores de 500, bueno, ahí básicamente tenemos dos opciones. Sepan ustedes que los triglicéridos son de las lipoproteínas que más responden a los hábitos higiénicos dietéticos.
Se sabe que un 80% de los pacientes con triglicéridos menores a 500 que dejan el consumo de alcohol, dejan el consumo de harinas refinadas, azúcares, hacen ejercicio de forma regular, prácticamente normalizan los valores de triglicéridos en estos casos. Eso es fundamental y también hay que aclarar que si es un paciente diabético, bueno, debería controlar y tener fundamentalmente su glucemia controlada, porque si nosotros no controlamos su diabetes, difícilmente va a controlar sus niveles de triglicéridos. Nombrabas al EPA. El estudio REDUCE-IT demostró los 4 gramos de EPA puro, de pentanoico, en reducción de pacientes de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos con factores de riesgo. Sería una opción. Podemos discutir largamente la utilización del placebo en el estudio REDUCE-IT, que no fue tan placebo. Y también me gustaría definir y refinir básicamente la utilización de fenofibrato en la microangiopatía si fuese un paciente diabético. Si esta señora fuera diabética, la utilización de fibratos, fenofibrato en este caso, básicamente tendría un beneficio en cuanto a la neuropatía periférica, amputaciones, nefropatía y retinopatía diabética. Recientemente, en los últimos días, se ha publicado el estudio LENS, donde la utilización de fenofibrato ha disminuido la progresión en casi un 30% de la retinopatía y la maculopatía diabética cuando se utilizaba fenofibrato asociado a estatinas. O sea que esto, como vos bien decís al comienzo, no es un saco que le cuadre a cada uno de los pacientes en forma general, sino que hay que analizar cada caso en particular, hay que ver qué tipo de ejercicio, qué tipo de alimentación tiene esta señora para los triglicéridos y en función a eso definir una estrategia, pero me parece que las opciones que tenemos son las que describíamos hace unos instantes. Perfecto. Bueno, hay una pregunta que dicen que hasta cuándo bajarlo, lo más bajo posible que logremos el LDL, la ver muy bien a esta paciente, así que tengan la seguridad que pueden bajar mucho más allá de 40, 25, 30, 20, no se asusten, entre más bajo va a estar mucho mejor y no hay ningún riesgo específico. Hay muchas preguntas, así que voy cambiando los casos y ahí vamos mezclando las preguntas para que, digamos que logremos evacuar la gran mayoría de preguntas. Por favor, tengan la libertad de ir escribiendo en nuestras preguntas y respuestas en la cajita para que puedan ir viendo cómo va la situación. Bueno, caso número 2. Resulta que le pusieron estatinas hasta la misma señora, es un ejemplo. Y ella quiere suspender el tratamiento porque después de comenzar la estatina le duelen las rodillas y los hombros. El médico de atención primaria que estuvo en esta charla quiere preguntarnos si bajar un poco la dosis de estatina y combinarla con ezetimibe, teniendo en cuenta todo lo que ya discutimos de alto riesgo, podría ser una alternativa favorable o si uno solo debe bajar la estatina y no hacer ninguna otra cosa. ¿Cómo verías esto? ¿Cómo lo podrías enfocar? Asumiendo que se descartaron otras causas generales, el manguito rotador, bueno, el trauma, las cosas generales que debemos hacer el enfoque, digamos que semiológico. Descartamos toda esa parte y la pregunta puntual que tiene el médico que tiene que definir esta paciente es esa. Le dejamos la estatina, solita la bajamos, le dejamos que le ponemos el ezetimibe para jugar a mantener algo de potencia disminuyendo los síntomas. ¿Cómo lo ves? Es muy buena la pregunta porque es muy cotidiano el planteo. Lo primero que quiero decir es que si le duelen las rodillas y los hombros no es una intolerancia estatínica. Las estatinas tienen intolerancia muscular, tienen miopatía, que se define como mialgia, miositis o radiomiólisis en distintos tipos de grado, pero son de grandes grupos musculares, no de articulaciones, simétricas, pueden ser los miembros inferiores, la espalda, los brazos, pero no los hombros y no las rodillas. Esos dolores articulares no son atribuibles a intolerancia estatínica. Ahora bien, si la paciente, nosotros llegamos a la conclusión, luego de análisis, porque no es fácil hacer un diagnóstico de intolerancia estatínica, existen casi en el 10% de los pacientes, que realmente la paciente tiene una intolerancia estatínica, está claramente definido y está claramente demostrado que la dosis máxima de estatina está asociado a mayor tendencia a la intolerancia. Y en ese caso sí, claramente uno podría intentar lo que se define la mayor o la más alta dosis de estatina tolerable por el paciente y en este caso utilizar la combinación con ezetimibe, que no va básicamente
a generar mayor efecto adverso, ya que el ezetimibe no tiene prácticamente efectos adversos definidos porque es una droga que se absorbe muy pobremente, y sí probablemente vayamos a poder lograr disminuir el efecto adverso y básicamente lograr un objetivo terapéutico adecuado. Por daros un ejemplo, si está recibiendo 40 miligramos de rosuvastatina y la bajamos a 20 más ezetimibe, probablemente el efecto sobre el LDL sea similar o incluso un poco más mayor, habiendo disminuido mínimamente la estatina, perdiendo no demasiado efecto sobre el LDL de colesterol. Perfecto. Bueno, acá hay un par de preguntas que surgieron del caso anterior que no alcanzamos a responder y me parece que es fundamental. Hay una pregunta que dicen, ¿y si alcancé el LDL objetivo, mantengo la combinación o retiro algo de la combinación? ¿Cuál sería la respuesta, Pablo? La respuesta probablemente yo la haga con una pregunta, es si nosotros logramos a un hipertenso controlarle en su presión arterial o encontramos un diabético y le controlamos su hemoglobina glicosilada, ¿también pensaríamos en sacarle el antihipertensivo o el hipoglucemiante o lo seguiríamos básicamente en el tiempo? La respuesta está clara. Cuando nosotros logramos el objetivo, en ninguna forma ni medida deberíamos suspender o modificar el tratamiento, ya que se alcanza el objetivo y se persiste en el tiempo. Es lo mismo que cuando uno logra el objetivo con el control de otro tipo de factores de riesgo, como decíamos recién, en un hipertenso o en un diabético. Perfecto. Mencionaste en el caso anterior la combinación de rosuvastatina con ácido fenofíbrico y preguntan que cuándo se debe usar esa combinación porque la combinación que más frecuentemente utilizamos es rosuvastatina 40 más ezetimibe 10 miligramos, que es el perfil pues, de la paciente que estamos hablando en este caso. ¿Cuándo esa combinación con ácido fenofíbrico? Bueno, fundamentalmente no son combinaciones que sean excluyentes. Uno podría utilizar la triple combinación, ezetimibe, fenofíbrico y rosuvastatina. Pero fundamentalmente rosuvastatina y ácido fenofíbrico yo lo utilizaría cuando tengo un paciente con un riesgo residual de no HDL o triglicéridos elevado, en el contexto de un paciente diabético, con retinopatía, con nefropatía o con neuropatía periférica asociada. Me parece que ese es el paciente ideal, ese es el paciente que fundamentalmente puede llegar a tener un beneficio en la utilización de ácido fenofíbrico junto con rosuvastatina. Pero recuerden una vez más que no son excluyentes con la utilización de ezetimibe. O sea, uno podría utilizar rosuvastatina, ezetimibe y ácido fenofíbrico si el contexto clínico de este paciente, si cualquiera de esos trajes o esas camisetas que mostraba Ángela al comienzo, bueno, uno piensa que le va a ir mejor a cada uno de nuestros pacientes. Hay una pregunta muy interesante que hacen acá en el chat. Es, bueno, ¿y hasta qué tasa de filtración glomerular yo podría utilizar esta combinación? Rosuvastatina 40 más ezetimibe 10. ¿Hasta qué tasa de filtración? ¿O la puedo utilizar indistintamente de la tasa de filtración, incluso en diálisis? La realidad es que cuando uno encuentra una tasa de filtración menor a 15, la utilización máxima de rosuvastatina ideal sería de 20 miligramos, pero hasta 15 miligramos, hasta 15 mililitros de filtrado, bueno, uno podría utilizar claramente la combinación de dosis máxima de rosuvastatina. Sí, cuando entra en periodo crítico o estadio de diálisis, probablemente la dosis máxima de la rosuvastatina sea 20, sabiendo que, una vez más, el ezetimibe no tiene un conflicto con el filtrado glomerular y se puede utilizar cuando incluso en dosis máxima que es y única, 10 miligramos en pacientes en hemodiálisis. Perfecto. Voy avanzando a otro perfil de paciente como para que veamos otras alternativas. Este es el caso número 3, que han preguntado un par de cosas de gente joven, así que creo que vamos a poder solucionar algunas preguntas que tenemos. 45 años, paciente asintomático cardiovascular, alto riesgo cardiovascular desde el punto de vista perfil de riesgo cardiovascular por enfermedad renal crónica, y tenemos este perfil lipídico, ahí para que todos lo vean, un total de 210, HDL de 40, triglicéridos de 180 y 144 de LDL, con un objetivo terapéutico de acuerdo a guías de un LDL menor a 70. La pregunta aquí es, ¿cómo deberíamos arrancar con este paciente, Pablo? Bueno, si el objetivo es menos de 70, Ángel,
nosotros tenemos que bajar más del 50% de ese 144. O sea, el 50% de ese 144 da un poquito más de 70 miligramos por decilitro. O sea que no alcanzaríamos con una estatina potente de alta dosis. Rosúa 20-40 o Atorva 40-80 bajan en promedio 50-51% el LDL. Si le asociamos un ezetimibe a rosuvastatina, por ejemplo, de 40 miligramos, bueno, vamos a encontrar, como yo marcaba en la presentación, un 65-68% de descenso del LDL. Y en ese caso, el objetivo principal en este paciente de alto riesgo es el LDL y es tener menos de 70. Con rosuvastatina en alta dosis, alta potencia, más ezetimibe, ese 144 claramente va a llegar a menos de 70. O sea que el objetivo principal y primario de este paciente es la utilización de terapia combinada, estatina potente, alta dosis más ezetimibe para lograr el objetivo ese de menos de 70. Ok, y me hacen una pregunta en el chat. Bueno, y si tuviéramos ácido bempedóico, ¿sería una opción estatina con ácido bempedóico mejor que la Rosuva más ezetimibe que propusiste? La realidad es que en este caso no, y les explico por qué no. El estudio SHARP fue el estudio que utilizó en su momento simvastatina y ezetimibe en pacientes renales crónicos. Entonces, si uno tiene más evidencia de ezetimibe junto a estatina que de ácido bempedoico junto a estatina en este contexto de pacientes renales crónicos. La realidad es que también hay que tener cuidado en los pacientes renales crónicos con el ácido bempedoico. Sabemos que el ácido bempedoico tiene cierto grado de afectación renal, de aumento de ácido úrico. Estos pacientes tienen generalmente asociado el aumento del ácido úrico. O sea que me parece que la opción primera y principal en este caso, por evidencia, por seguridad y probablemente por eficacia, sea la estatina de alta dosis junto a ezetimibe. Me hacen una pregunta interesante en el chat. Dicen, ¿podría yo iniciarle rosuvastatina 40 miligramos y realizar un control a las 6 semanas? Sí, se podría hacer, pero una vez más, cuando uno ve el float plot digamos, y estos gráficos básicamente de cascada, uno sabe que una estatina, por más potente que sea y dosis alta, va a lograr un 50% de LDL. Yo lo que siempre planteo es, ¿a qué paciente uno que tiene indicación de estatina como este no le daría ezetimibe? O sea, la pregunta es al revés. ¿Por qué no darle ezetimibe a un paciente que sí tiene indicación de darle estatina? ¿Cuál sería la justificación para no asociar ezetimibe a estatina? Que es un fármaco seguro, es un fármaco de bajo costo y es un fármaco que tiene potenciales efectos sinérgicos con la estatina. Listo, me parece que listo. Vamos acá al cuarto caso, ya se nos está acabando el tiempo, son los últimos. Este es de geriatría. Hay algunos geriatras que ahí les damos un saludo especial. 85 años, perfil de muy alto riesgo cardiovascular, tiene un LL menor a 55. Y pregunta al geriatra, ¿mantengo una estatina de alta potencia, Rosuva 40 o Atorva 40-80, o le bajo un poquito a la estatina y dejo con ezetimibe, asumiendo que esta paciente no tiene ninguna consideración adicional? ¿Habría algún beneficio de bajar un poco la dosis, dejarla con ezetimibe, de llevarla a niveles más bajos? ¿Tú cómo lo verías en pacientes geriátricos? Mira, el paciente geriátrico, Ángel, básicamente es todo un capítulo. Me parece que esta paciente, si está bien con SLDL de menos de 55, la estatina de alta potencia, y no tiene efectos adversos, no tiene grandes interacciones farmacológicas, la paciente está estable por más allá de su mayor riesgo cardiovascular, yo probablemente no la tocaría. Ahora, si la paciente está polimedicada, como muy probablemente ocurra en una paciente de 85 años que tiene otros fármacos asociados, si la paciente refiere a algún tipo de alteración a nivel muscular o tiene algún tipo de alteración en la analítica, bueno, uno debe considerar que los pacientes mayores, en general mujeres de índice de masa corporal más pequeña o más baja, polimedicadas, bueno, tienen mayor tendencia a la intolerancia a las estatinas y sí probablemente en ese contexto, bueno, probablemente
bajaría un poco la dosis de estatina y le asociaría ezetimibe. Pero hay que analizar cada caso en particular. Yo creo que si esta paciente, ustedes me dicen, viene tomando 40 miligramos de rosuvastatina hace 10 años y no ha tenido nuevos eventos por más de su alto riesgo cardiovascular y está en meta, yo no la cambiaría. La edad hoy no tiene que ser un condicionante para el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares. Hoy tenemos pacientes de 85 años totalmente autoválidos que tienen una expectativa de vida importante y no debemos privarlos del beneficio de mantener niveles bajos de LDL porque sabemos que son seguros y son eficaces incluso en esta población añosa. Perfecto, vamos a un caso, ya se nos está acabando un poco el tiempo, tenemos muchas preguntas, pero bueno. Este caso es un paciente de 68 años y es una pregunta que nos manda el oficial. Dolor muscular con rosuvastatina 40 y con atorvastatina 80. Miramos por uno, el paciente tiene la indicación de tomar su estatina y pues lograr un LDL. Para resolver ese problema frecuente que es el dolor muscular, que lo estamos asociando a estatina en este caso, ¿sirve intentar una menor dosis acompañada de ezetimibe o directamente me salto a un inhibidor de PCSK9? La realidad es que cualquier esquema y cualquier análisis o algoritmo del manejo de intolerancia estatínica habla que el primer paso es la dosis máxima tolerable de estatinas, junto a ezetimibe. El ezetimibe sabemos que no tiene intolerancia, sabemos que lo va a tolerar, y nosotros deberíamos intentar, en primer lugar, la dosis máxima tolerable de estatinas. Yo siempre explico lo mismo. Dar 5 miligramos de rosuvastatina, 5 miligramos de rosuvastatina baja 35% del LDL. 5 miligramos de rosuvastatina. Es un descenso importante. Si a ese 5 miligramos le agregamos 10 miligramos de rosuvastatina, en un paciente intolerante estoy hablando, esto no es para cualquier paciente, sino para un intolerante, bueno, probablemente lleguemos casi a un 48% de descenso del LDL con 5 de rosuvastatina y 10 de ezetimibe. Siempre tenemos que tratar de que el paciente tolere la dosis máxima que ese paciente pueda de estatina. Si nosotros vemos que no alcanza la meta, si nosotros vemos que no nos sirve o no tolera ni siquiera esos 5 miligramos, que nos ocurre, lo vemos en la práctica cotidiana, bueno, ahí sí empezar a pensar en fármacos como alirocumab, como evolocumab, como inclisiran, que también han tenido demostrada eficacia en pacientes con intolerancia a las estatinas en función de la reducción del LDL y de eventos cardiovasculares. Perfecto, bueno, vamos a último caso porque prometimos que era 1 hora y estamos un poquitín pasados, pero ha estado muy interesante. 70 años, un paciente que está ya en la fase ya hospitalaria de un infarto convencional, fue revascularizado con un stent, se hizo todas sus evaluaciones, un infarto no complicado, nada especial, y tiene un LDL de 99. Este paciente, ¿qué consideraciones deberíamos tener para tomar la mejor decisión de terapia farmacológica? Y la pregunta va a, ¿le damos monoterapia, terapia combinada, terapia triple? Depende si viene con estatina antes o no del infarto, o si de entrada le ponemos triple terapia, porque es un paciente que se vuelve de muy alto riesgo cardiovascular y es un caso del día a día para muchos de nosotros. ¿Cómo lo verías? Este paciente es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, está en un post-síndrome coronario agudo. El objetivo de este paciente es tener menos de 55 miligramos por decilitro. Si hubiese tenido 2 episodios en 2 años consecutivos, el objetivo sería incluso más estricto, 40 miligramos por decilitro. Creo que si está naive de tratamiento estatínico con 100 miligramos, vamos a llegar claramente bien a lograr ese menos de 55 con una estatina potente y ezetimibe. No veo ningún tipo de escenario fundamental para no asociar ezetimibe a una estatina potente en un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y menos en un contexto de un post-síndrome coronario agudo. La terapia escalonada de dar estatina potente, 6 semanas control, luego si no llega a la meta dar ezetimibe, bueno, yo les anticipo que en las próximas guías eso va a desaparecer y no solamente en la terapia dual de entrada en el post-síndrome coronario agudo, sino en algún grupo de pacientes con terapia triple, pacientes que partan de LDL muy altos o pacientes que tengan eventos en forma secuencial,
también va a ser una alternativa, pero en este caso particular, Ángel, creo que sin duda utilizaría rosuvastatina en alta dosis, 40 miligramos, asociado a ezetimibe. Ok, una pregunta para aclarar el escenario. Si este paciente llegara a la fase escalada de un infarto tomando atorvastatina 40 miligramos, que es una medicación, digamos que muy frecuente esa dosis y ese medicamento en Colombia para tratamiento de dislipidemia en prevención, llamémosla primaria. Si este paciente estuviera tomando 40 miligramos de atorvastatina de entrada y llega con este LDL y tiene un infarto, ese paciente podría ser candidato a sacarlo con triple terapia, o damos terapia dual 6 semanas y a las 6 semanas definimos si vamos con terapia triple. Esto, Ángel, es un tema matemático. Si este paciente ya viene con 40 miligramos de atorvastatina, nosotros le vamos a agregar ezetimibe y no vamos a lograr llegar a menos de 55. Entonces, me parece que en ese caso es una cuestión matemática. Es decir, bueno, ¿a cuánto tengo que llegar? Menos de 55. ¿Cómo logro llegar a menos de 55? ¿Me alcanza ezetimibe? Claramente que no. Entonces, en ese paciente donde el postsindrómico coronario agudo es un contexto de un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, claramente en ese sí paciente yo optaría por sumarle a la estatina potente en alta dosis un inhibidor de la absorción como ezetimibe y un fármaco que actúe sobre la PCSK9 como un inhibidor o inclisiran. Bueno, no, creo que está muy interesante, me siguen llegando preguntas, pido disculpas a los que me están escribiendo por las diferentes vías, no alcanzo a contestarlas todas, ya es muy tarde en Argentina, tenemos una hora, eso era promesa que íbamos a cumplir el tiempo, así que Pablo, 15 segundos para un mensaje final de todo lo que hemos hablado en este webinar. El mensaje final es que no le teman a tratar críticamente el LDL en los pacientes. Cuanto más bajo tengamos el nivel de LDL en nuestros pacientes, le van a ir mejor a nuestros pacientes. Utilicemos terapia combinada, estemos seguros de que son no solamente eficaces, sino seguras en función de el potencial daño de otro o cualquier otro órgano. Y claramente hoy tenemos no solamente evidencia, como decíamos en la conclusión, de que la terapia combinada de estatinas potentes, rosuvastatina fundamentalmente, más ezetimibe, es segura, es eficaz y nos va a ir mucho mejor a nuestros pacientes cuando utilizamos más la terapia combinada en función de esperar el escalonamiento, donde lo único que no va a hacer es perder el tiempo valioso y la adherencia al fármaco hipolipemiante que tenga el paciente. Perfecto. Edna, 10 segundos de despedida, 15 segundos de despedida, algo que nos quieras decir. Muchísimas gracias a ustedes dos, a la doctora Clara y a todos ustedes, doctores, que estuvieron conectados súper atentos. Creo que magnífico el mensaje y recuerden que Sanofi tendrá la combinación disponible para todos sus pacientes. Bueno, y por último, perdóname, ¿a partir de cuándo? Repitamos, ¿a partir de cuándo A tenemos? partir de finales de julio. Bueno, entonces a finales de julio no vamos a tener problemas porque no hay Rosuva ezetimibe en Colombia. Todos sabemos que es un dolor de cabeza a veces, así que pues ya tendremos disponible. Mensaje final. 1, síganos en nuestras redes sociales. 2, este webinar va a quedar grabado en el sitio de YouTube, en el canal de YouTube de la sociedad. Recuerden que viene una guía nueva de manejo de riesgo cardiovascular y de lípidos en Colombia. Va a lanzarse prontamente, así también los estaremos invitando. Y recuerden que todo esto cambia la vida de sus pacientes. Así que tomen decisiones correctas, escojan la camiseta adecuada para su paciente. Eso no es una receta de cocina, ya vieron que hay muchas opciones. Tomen la mejor decisión y nos estaremos viendo. Con esto cerramos el webinar. Jorge, muchas gracias y nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Un gusto. Muy buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias.